como un vaso lu sigri ko la bereru ni la que genu solamente pueda pasar tu lu la deri palabra, la bereru ibagari que pueda encontrar la vida, deri la lubara que pueda encontrar su ila lugar hanigi kara grigi haya en cada corazón en esta mañana. bini be bidu he ni buga nuko shi bungyo Bendice a tus hijos, Padre Celestial. ko ibagari lu bereru Dele vida a tu ila palabra. diri bre Jesus En el nombre de tu Hijo Jesús. itrala amen la ko me habadan En cierta ocasión, samina también hello agworu ila la bibo Moisés el llamado que recibió Moisés wala la bibo Abraham y el de Abraham, abalaba agworu ni le especial pensé de que era un llamado súper especial. alali narikate La verdad de la cosa especial es especial. pero leti manabuso ro ne go binafile Pero lo que le quiero enfocar en esta mañana es itere lage wa agworu karaba que cada uno fuimos llamados de esa misma manera. akaba wutira ¿Entendieron esto, verdad? buset hagabu ni le binafile Yo quiero que entiendan esto esta mañana. masamina re dizuba No pienses lo hanari matima laba la agworu no Moisés lo ba que el agworu llamado de Moisés fue más extraordinario que tu llamado. kasi amula la agworu Moisés Moisés fue llamado para otras épocas, pero agworu ni lige memele agworu ni Moisés agworu ba pero el que llamó a Moisés es el mismo que te llamó a ti. ani buset na basubudru ni binafile Y quiero que estés consciente de esta mañana mama la agworu ni adigo ba ni diferencia que no es el llamado que hace la diferencia, ida ni la ligabri bona bulu agworu ni pero agworu ¿cuál es tu respuesta hacia el llamado? hallelujah Aleluya. buset basu suni serula bebege ligi buge bungu Quiero que tú sepas que eres de valor ante los ojos de Ura Dios. lelu wana wongo kai seru to ligi buge bungu Él nos ha tomado como de ida valor wayano en nuestro idioma, ida wabagari en nuestra ida vida, wana wongo en nuestra relación. gasu wori wongo kai la rino bungu Tenemos que vernos como Dios nos ve. ligi ere guba sansire wasami na lu wai bugu lida san Solamente eso puede cambiar nuestra mentalidad para vivir en santidad. masami na dugu ba No pienses por un ligi momento la agworu bugo bungu que tu llamado fue por ti mismo. la diga tere biblia Porque la Biblia dice uwati na tsire ti lumo ugu sile lumo irahu sin la agworu ugu sile lu que no hay nadie que hacer que llegue al Padre si no es por el llamado de la Jesús. diga nisugo ni ugu sile lu bugo ago Porque el Padre puso su mano sobre ti. ligi afie ti bulu bugo Por eso tú eres creyente en esa. aluti ti banagu bungwa Y por esa razón tienes que tratarte grigele wala li bungu como una persona que es llamada por Dios. grigele anu dira la Como una persona seleccionada por Dios. yaba grigele ani hamba ya baga da ya luli suni bungi Como una persona que está viviendo en la tierra para agradar a Dios. mama lu bugunda No para tu voluntad, mama lu bugunda bugri no para tu carne, lu bugunda rubuma no para otros, lu bugunda bungi pero para la voluntad de Dios. Dios te ama y tú eres de Dios. hallelujah Parara opereiro binafito baba. Gloria a Dios, aleluya. Gracias. ibe to wada again Muchos de nosotros abideti wo atiela we begi ligi buge bungi ignoramos el valor, nuestro valor delante de los ojos de Dios. abideti wo atiriela li idele la ligabri liara fa Jesusu o liara fa bungi wo A veces ignoramos lo cercano que está Jesús a nosotros. gibeti afiati Hay muchos tipos de creyentes. afiati lida agela abad da murigo ke libele langi se bungi Muchos creen que solo en una reunión como esta se mueve el Espíritu de Dios. mama lu bungi te abad da murigo ke libele bungi gue la bugolo Dios no es Dios de reuniones como esta. pero lu bungi te ge ne aba bungi bubungi te bungi Dios es tu Dios personal. aha bubungi te bungi Dios es tu Dios. yei lu muti bidi Donde tú vayas, le ida geti basugre por cualquier circunstancia que pases, ani he bungi bu Dios está ahí a tu lado. bugala muti le ¿Entiendes esto? bugala muti ¿Entiendes? sunu kala ne lehu ¿Sabe por qué le digo esto? la diga bunja ligilisi Porque la iglesia está llena hoy hawduri dia de personas afiati la bungi que creen en Dios, pero deure ga muti hafiati la bungi pero solamente que colocan su fe en Dios. ani basubudira Pero si conoces so ani la bungi bu ani lu muti bidi que Dios estará contigo siempre donde tú vayas, ni badi baraka sunu bafi la tú no vas a desprenderte de tu credo acerca de Dios. Kiseti aba ligelo bungio. Kiseti aba grige ligelo bungio. Ok, y Dios nos ama individualmente, o esa persona
persona. Amén. Abataremos ligar a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 Abajo de tu lado iru a uraga. cuenta acerca de 3 historias. Le frumi abatayano logo aba uguri le gasani gutibiama. Primero, la primera historia habla acerca de 2 hijos, de un padre que tuvo 2 hijos. Aba la tara du aba. Uno se descarrió, Pero lo suani ko labu aba lu e munada. aunque había otro en casa aún todavía, Atiga lu muti sula la busa lu e ugusili. haciendo todo lo que el padre quería. Hiru meme titula ni ugusili le. Siempre en el corazón del padre había una tristeza Lagu le ferigi be. por el hijo que se fue lejos. Abalira que versículo le hisa benuti da Biblia. Uno de los versículos que me encanta a través de la Biblia es Versículo 20 lira capítulo 15. capítulo 20, versículo 15. Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 20. Abalarengo ye. Dice ahí Dice que ligene isanile. que de lejos, cuando el padre lo vio de lejos, Abane larini ugusili. que el padre lo vio, Abane leiba bulubaro. el padre corrió hacia él, Abane loburu. le abrazó Abala churu. y le besó. Lo sumo wala ugusi isanile munada. Aunque el hijo no estaba en casa, Ani e bo ugusili luma. pero el padre estaba con él. Aleluya, 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 aleluya. Allá no te que Biblia. También la Biblia habla To uri to feidri wo biagawano. de la mujer que perdió 2 denarios. Kawana tema warengo ani abatuma. Podemos decir también que tuvo uno, Kama utabara se hello le. y ¿qué le va a importar el otro denario? Abaterengo Biblia. La Biblia relata Abane tema de uri to lampo. que prendió luz, encendió luz y buscó una escoba, por decir algo, empezó a barrer hasta encontrar ese denario. ¿Por qué? Ella necesitaba ese denario. También eso nos da a entender que aunque a veces pensemos que estamos solos, que Cristo está allí contigo, porque tú eres de Cristo. También habla la Biblia acerca de aquel hombre que era pastor de 100 ovejas. La Biblia relata que dejó 99 atrás para buscar una que se había extraviado. No me digas que tú estás solo o sola como una cristiana o como un cristiano. No me digas que Dios ignora tu situación. Amén. También la Biblia habla acerca de una mujer. Bueno, que tenía ya 12 años con flujo de sangre. Esta mujer llegó que Jesús había llegado al lugar. En esa cultura